Che, ¿y ustedes siguen pensando que el fútbol es el deporte más limpio del mundo? Ah, hoy me bajan este video o voy preso. Bueno, hay gente que todavía no me cree cuando yo les digo que Europa está tratando de boicotear el Mundial que se va a jugar ahora en unos días en Qatar 2022. ¿Boicotear el Mundial? ¿Estás seguro? Sí, papá, estoy recontra seguro de lo que te estoy diciendo. Boicotear un Mundial. Y como no me creían, en este video te voy a dar datos, no opinión, datos, Así que presta atención porque hay un entramado gigantesco, donde te das cuenta de primera mano, sin investigar mucho, que están tratando de boicotear un Mundial. Bueno, en el tiempo que están entregando los jugadores, muchachos y muchachas. Bueno, y lo que suele pasar en general en los años del Mundial es que las competencias terminan aproximadamente un mes antes de que arranque la fecha de inicio justamente de la Copa del Mundo, para que las selecciones ya puedan juntar los planteles, puedan entrenar, puedan ir tranquilos a la competencia, no tengan que ir corriendo y bueno, se pueden enfocar 100% en el torneo más importante de fútbol de la historia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, tengamos en cuenta lo que pasó para Rusia 2018, es decir, el Mundial pasado, que arrancaba el 14 de junio, se arrancaba el Mundial, arrancaba el primer partido inaugural. Bueno, para ese entonces, las competencias terminaron aproximadamente el 13 de mayo, es decir, un mes y un día antes de que inicie el torneo. La única competencia que se estiró un poco y fue muy polémica, me acuerdo, muy cuestionada en ese momento, fue la final de la Champions que iban a jugar el Liverpool y el Real Madrid. Final que terminó ganando 3-1 el Real Madrid. Bueno, que esa terminó el 26 de mayo, fue una polémica terrible y así todo, jugaron solamente dos equipos, la verdad, los que estaban afectados. Es verdad que eran dos equipos con muchos jugadores de mundial, muchos jugadores importantes que iban a participar en ese torneo, pero así todo, eran dos equipos solamente de todo el mundo. Caso muy contrario a lo que está pasando hoy por hoy, donde, por ejemplo, si bien la mayoría de las competencias alrededor del mundo ha finalizado casi un mes antes de que arranque la Copa, que se va a arrancar dentro de 4 días cuando estoy grabando este video, las competencias europeas en su gran mayoría finalizaron el fin de semana pasado, es decir, jugaron hasta el 13 de noviembre. ¿Y qué es lo más curioso de esto? O donde ves realmente, la pata boicotera que está haciendo la UEFA. Que cuando el Mundial se juega en general en junio y en julio, es una temporada muy difícil porque están terminando las competencias europeas. Finaliza el campeonato europeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los torneos, todos los torneos locales, más las Copas, la Champions, la UEFA, se están definiendo, se juegan las finales, se juega por ser campeón. Son fechas muy importantes, con lo cual vos no podés saltearte la final de la Champions League o no podés saltearte un partido importante, aunque estés a un mes del Mundial, porque por ahí te estás jugando el título de la Premier League, el título de Europa, el título de España, etc. Estás jugando cosas muy importantes, un descenso, tenés que ir con todo. Pero en cambio acá, por este cambio que hubo en este Mundial para jugar en noviembre, porque en Qatar no se puede jugar en junio, hoy por hoy el calendario europeo en realidad no está definiendo nada. Las competencias, lo que son las ligas de todos los países, están a mitad de camino, falta media liga todavía, son partidos algunos intrascendentes, como los que se han jugado hasta los últimos 2-3 partidos en Francia, donde ya sabés que va a salir campeón el PSG 40 fechas antes. E incluso se llegó a jugar un partido de la Copa del Rey en España, o sea, se jugaron competencias insignificantes arriesgando el físico de un montón de jugadores. Y esto no solo repercute en el poco descanso que pueden llegar a tener los jugadores y en el desgaste que van a tener para llegar a la competencia de Qatar, para llegar al Mundial, sino además en las lesiones. Porque solamente en este último mes, mirá todos los jugadores que se lesionaron, que se cayeron y que no van a poder ser parte del Mundial que está por arrancar. Solamente en este último mes se lesionaron Sadio Mané en Senegal, Lo Celso en Argentina, Kanté y Nkoku en Francia, Timo Werner y Marcos Reus en Alemania, Diego Carlos y Coutinho en Brasil, Reece James y Ben Chilwell en Inglaterra, Tecatito Corona en México, Diego Jota en Portugal, Wijnaldum en Holanda. Y a esto hay que sumarles también a Son y Alphonso Davies, máximas figuras de Corea del Sur y Canadá, que si bien no se van a perder la competencia, llegan muy tocados y muy golpeados y obviamente no van a poder jugar al mayor nivel físico posible. Bueno, pero entonces vamos a la cuestión de fondo. ¿Qué hay detrás de este boicot contra el Mundial de los europeos? ¿Es contra Qatar, contra quien está haciendo el boicot, o hay algo más detrás? Bueno, investigamos y averiguamos lo siguiente, mirá. A ver, es un secreto a voces que el Mundial en Qatar se corrompió casi desde el momento en que se eligió la sede. Hay corrupción en todos lados, hay un montón de documentales en Netflix incluso. De hecho,
El FIFA Gate se destapa, entre otras cosas, por las coimas que se han pagado para que el Mundial se disputara en Qatar. ¿Que hay corrupción y es un montón, y eso ya lo sabemos todos. Ahora, puede ser que el boicot de los europeos venga por un lado moral, de no querer ir a jugar a un país donde se compró la sede y hay una corrupción, y esto se sabe, y no solo esto, sino que además hay una posición cultural y de organización que fue nefasta, donde hay un montón de discriminación contra diversidad de género, contra orientación sexual, contra cultura, contra religión, y donde además han muerto 7.000, 7.500, vaya a saber uno la cifra, de extranjeros construyendo los estadios de Qatar 2022. ¿Puede ser por eso? Bueno, uno puede decir que sí, pero la realidad es que si uno va a ver todos los mundiales donde se han jugado, uno podría decir que podrían haber estado en contra y no haber ido a jugar o haber hecho un boicot a casi todos los mundiales, porque recordemos que el mundial del 2018 en Rusia, el problema cultural contra la diversidad de género, contra la homosexualidad y demás, realmente también estaba muy presente. Y en 2014, en 2010, en Sudáfrica y en Brasil, realmente hubo muchísimos quilombos y desastres de corrupción, sobre todo en la construcción de estadios, y se ve por ejemplo en Sudáfrica, donde se gastaron millones y millones de dólares en un país que tiene muchísimos problemas económicos y sociales, etcétera, para construir 10 estadios donde hoy por hoy la verdad no se juega a nada, están ahí tirados, desperdiciados, ¿no? Hay una corrupción grandísima ahí. Y si no, el caso más rotundo es cuando vinieron a jugar el Mundial al 78 en Argentina en plena dictadura militar. Y en todos esos casos, si bien hubo algunas protestas y hubo alguna voz que se alzó, lo cierto es que los equipos dieron los jugadores 30 días antes y se prepararon para ir a jugar en plenitud la parte deportiva como correspondía. Entonces, creo que por ese lado no viene la mano. Entonces, en concreto, ¿por qué? ¿Es contra los cataríes el problema? Bueno, a ver, indudablemente la irrupción de tanto los jeques cataríes como toda la parte de Emiratos Árabes y todo este poder que se volcara en el fútbol causó un montón de problemas y revuelos, sobre todo por la cantidad de dinero ilimitado que han puesto estos tipos en los clubes donde están hoy por hoy dirigiendo, el caso del City, el caso del PSG, y rompieron realmente el juego porque elevaron la vara a pagar cifras irrisorias, casi inalcanzables, y han rozado más de una vez el fair play financiero, y ha habido muchos quilombos con estos tipos. Pero ahora, lo cierto es que la realidad, ninguno, ni siquiera los clubes que están hoy más en contra, que tienen una posición más contraria al tema de los jeques árabes, no se va a poner en contra de tipos que tienen millones y millones de dólares y están dispuestos a invertirlos en el fútbol, y que quizás el día de mañana pueden ser tu solución o pueden poner esa plata para vos. La realidad es que esto sigue siendo un negocio y vos no te vas a poner en contra de una fuente de dinero tan importante. Pero entonces, ¿de dónde surge el conflicto de Europa contra Qatar? Bueno, y acá está la clave, que el problema no es Europa contra Qatar, es la UEFA contra la FIFA. A ver, para entender esto tenemos que remontarnos años atrás. Luego del escándalo del FIFA Gate, donde entre otras cosas saltó por la cantidad de dinero de coimas que los cataríes pusieron para ganar la elección de la sede, la FIFA y la UEFA cambiaron los presidentes. El suizo Gianni Infantino fue a la FIFA y a la UEFA fue el esloveno Alexander Čeferin. Y con estos dos arrancó una lucha de poder entre ambas entidades. Infantino, para consolidarse en la FIFA, buscó el apoyo de países con poca tradición futbolera, prometiéndoles, entre otras cosas, más cupos y participación en competencias importantes como es el Mundial. Es por esto que a partir del año 2026, la cantidad de equipos que disputarán el Mundial pasa de 32 a 48. Y entre los más favorecidos están los principales aliados de Infantino, las naciones árabes, quienes ya han desembarcado en el fútbol y tienen grandes intenciones de seguirse expandiendo en este terreno. De hecho, Infantino no solamente amplió el cupo para favorecer a los equipos árabes, sino que además de esto incorporó al Consejo de la FIFA, el consejo donde se reúnen para votar y tomar las decisiones más trascendentes acerca de los cambios y la organización del fútbol mundial. Bueno, a este consejo incorporó a muchos miembros de países árabes y de otros países chicos que no han tenido en general relevancia en el fútbol, para poder obviamente contar con su apoyo y sus votos en las decisiones que necesite tomar, algo que no cayó para nada bien en las entidades como por ejemplo son Conmebol y la UEFA, las dos entidades más importantes del fútbol mundial. Y la frutilla de este postre, y donde termina de explotar la interna, es cuando Infantino comienza a sondear la idea de hacer un mundial cada 2 años, idea que surge desde las entrañas de los jeques árabes, para poder tener más competencia. Y como quien no quiere la cosa, si un mundial cada 4 años es un lugar donde se puede lavar muchísima plata, imagínate que si lo hacemos cada 2 años, se puede lavar más, ¿no? Guiño, guiño. Bueno, pero antes de entrar de lleno en este conflicto, primero investiguemos cómo es la situación de la UEFA de nuestro amigo Čeferin.
Bueno, y al asumir el presidente esloveno en la UEFA, quiso fortalecer sus vínculos sobre todo con las confederaciones europeas más pequeñas, ya que obviamente por lógica es más fácil de manejar una confederación chiquita como puede ser la de Luxemburgo que imponerte sobre las grandes como puede ser la confederación inglesa. Y en momentos donde hay que votar, el voto de tanto la chiquita como la grande valen exactamente lo mismo. Para fortalecer estos vínculos, tomó decisiones que tendían a tratar de hacer un reparto más equitativo de los ingresos, algo que favorecía a los equipos más chicos y levantó las alarmas de los gigantes. Además, tomó una decisión que molestó muchísimo a la FIFA. En contra de las políticas de la entidad madre de abrir el juego e incluir a los países de menor desarrollo en el deporte en las competencias importantes, la UEFA crea la Liga de las Naciones Europeas o la Nation League de Europa, competencia donde solamente iban a jugar las selecciones europeas entre sí y que además repartía alguna que otra plaza para el repechaje del Mundial y que obligaba a los equipos europeos por el tema del calendario solamente a competir entre ellos y los excluía de la posibilidad de jugar contra equipos de otras confederaciones y otros continentes como puede ser América, África, etc. Bueno, para este punto la relación entre la UEFA y la FIFA ya comenzaba a tensarse demasiado. Pero antes de llegar al momento culmine, cuando proponen el Mundial cada 2 años y ahí explota todo, hay un hecho muy relevante que mencionar que también aportó y es muy significativo. Hace unos años la UEFA propone cambiar la Champions League y pasar de tener 32 equipos a conformarla por 40. Esto es significativo primero porque estas 8 plazas extras las iba a tratar de repartir en su mayoría en las confederaciones más chicas, algo que iba a beneficiar mucho obviamente a los equipos chicos y a las ligas grandes. Hasta ahí, si bien era algo que le molestaba, tampoco era algo determinante. Lo que sí fue determinante es que además iban a repartir la plata de manera distinta. Los premios, obviamente, iban a pasar de repartirse entre 32 equipos a repartirse a 40. Ya se achicaba un poquito la porción. Pero no solamente eso, sino que además iban a tratar de hacer un reparto más equitativo. Algo que también iba a beneficiar mucho a los equipos más chicos y perjudicar notoriamente a los equipos grandes. Este hecho termina de explotar en los equipos gigantes del fútbol mundial, sobre todo a consecuencia de la pandemia, ya que obviamente en la pandemia todo el mundo y sobre todo el fútbol perdió mucha guita, pero los más golpeados fueron los equipos grandes que se vieron mermados muchísimo sus ingresos y que además tenían los salarios más importantes que cubrir. Bueno, estos equipos empezaban a exigirle a la UEFA que la Champions League, que era la competencia que más dinero repartía, empezara a aumentar los premios para que ellos pudieran ganar más plata y asegurarse y salvarse sobre todo de las pérdidas que tuvieron en la pandemia. Bueno, y como contrapropuesta a este pedido, no solamente que no recibieron más plata, sino que se encontraron con esta propuesta de ampliar la Champions a 40 y que con esto no solamente no iban a ganar más dinero, sino que por el contrario, iban a perder más plata aún. Por este motivo, los clubes potencia de Europa, encabezados por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, decidieron crear la Superliga Europea, una liga donde iban a participar los grandes equipos del mundo. Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, Milan e Inter como los clubes fijos y con un cupo de entre 4 a 6 para integrantes que irían rotando según el rendimiento. Una movida que fue un escándalo internacional, porque estos clubes planeaban realizar una liga por fuera de la UEFA, algo que para esta entidad sería durísimo, ya que no solamente perdería a sus máximos capitales, sino que con la salida de estos se hundirían las ligas domésticas de los países en cuestión, como así también obviamente la Champions y la Europa League. ¿Quién miraría una liga de España, por ejemplo, si no la juegan el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid? Lo mismo la liga de Inglaterra. ¿Quién la miraría si no juega el City, el United, el Arsenal, el Chelsea? Y obviamente lo mismo va a pasar con la Champions. ¿Quién miraría una Champions sin los grandes equipos cuando tenés un torneo donde te nuclean a todos los equipos y vas a tener grandes partidos por doquier? Porque los partidos van a ser siempre entre potencias. Real Madrid contra el Milan, el Inter contra el Chelsea, etc. Todos partidazos. Esto iba a ser un golpe en las finanzas, en las arcas, en los patrocinios de la UEFA irrecuperable. Fue así como durante algunos días la UEFA se puso en pie de guerra contra los clubes de la Superliga Europea, amenazando con no dejar a los jugadores participar de sus selecciones y así también obviamente del Mundial, y con grandes sanciones económicas para los clubes si seguían con este proyecto, como así también para los jugadores. La guerra entre los clubes y la UEFA estaba declarada, pero había un factor en el medio
que no estaba del todo claro y que todavía no se había expresado. Se esperaba que la FIFA saliera a apoyar a la UEFA en esta cruzada, y si bien lo hizo tibiamente en algunas declaraciones mediáticas, lo cierto es que por lo bajo, Infantino estaba haciendo de nexo entre la Superliga y algunos inversores interesados en financiar este proyecto, entre ellos obviamente JP Morgan y los capitales árabes, tanto de Qatar como de los Emiratos. Finalmente, luego de 72 horas de iniciado este conflicto, las amenazas de la UEFA calaron hondo, y a esto sumado la inmensa cantidad de hinchas a lo largo de toda Europa que se manifestaron en contra del proyecto. Así fue como se puso fin al proyecto de la Superliga, al menos momentáneamente. Todo este conflicto dejó muy bien parado y una posición fortalecida a Ceferín de la UEFA, y a Infantino, que por la sombra se puso del lado de los clubes, lo dejó bastante debilitado. Y ahora sí, llegamos a la idea de un mundial cada 2 años. Luego de haber salido muy debilitado, Infantino tenía que dar un golpe para recuperar el poder. Y esto fue obviamente cuando propuso esta idea: jugar el mundial, la Copa del Mundo, cada 2 años. La excusa era obviamente aumentar la pasión, la competitividad y que el torneo más importante se empiece a jugar más seguido. Pero por lo bajo, lo cierto es que lo que él buscaba era tener más control sobre el fútbol, sobre la organización, sobre las ganancias y sobre todo controlar los calendarios, algo que debilitaría muchísimo a la UEFA. Obviamente Ceferín puso el grito en el cielo, sobre todo aduciendo lo lógico, que es que era imposible jugar un mundial cada 2 años manteniendo este calendario. Con la idea de un mundial cada 2 años, Infantino no solamente ganaría más poder a nivel mundial, sino que obligaría a recortar el calendario, sobre todo en Europa. Quizás para que funcione el mundial cada 2 años, deberían darle rienda suelta a la idea de jugar la Superliga Europea, una liga donde jugarían mucho menos partidos los equipos más importantes, teniendo menos desgaste y centralizando y maximizando sus ganancias. Es decir, que la idea de un mundial cada 2 años no solamente centraliza el poder en la FIFA, sino que boicotea de manera rotunda y contundente a la UEFA. Esto generó un montón de revuelo, un montón de posturas, un montón de dichos y contradichos, y la idea de una partida de ajedrez donde los lados y las posiciones son claras. El mundial es de la FIFA y Europa es de la UEFA. En fin, la guerra está declarada, una guerra que no solamente mueve millones y millones, sino que además mueve muchísimos intereses y muchísimo poder. Y créanme que la Copa del Mundo no será el final, sino que será otro capítulo más de esta partida entre poderosos. Esto es todo. Espero te haya gustado el video y si podés te invito a que le des like y te suscribas al canal. Nada más que eso, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.